Sistema de combustible EFI GDI, módulo 14. Instructor José Luis Bernal, ingeniero mecánico. El tema que vamos a tratar en este video es inyección directa de gasolina GDI, entrenamiento Facility Training. Les da la bienvenida. Objetivo: conocer el funcionamiento y diagnóstico del inyector GDI como parte del sistema de inyección directa de gasolina o inyección directa de sistema de encendido por chispa independiente o inyección de combustible estratificado. La inyección directa de gasolina GDI requiere de más presión para superar la alta presión de conversión en la cámara de combustión. Tiene ciertos componentes mecatrónicos como se ven en el gráfico. Los inyectores GDI inyectan combustible a alta presión en la cámara de combustión según el mapa de carga, encendido y modo de mezcla. Observen en el gráfico los modos de mezcla: mezcla homogénea pobre y mezcla homogénea ultra pobre. La presión baja de combustible la entrega la bomba eléctrica. La presión alta de combustible la entrega la bomba mecánica. En el lado de baja está entre 30 a 75 psi, en el lado de alta hasta 2100 psi. La bomba mecánica es un motor de velocidad variable, entrega baja presión controlada por el módulo de la bomba de combustible y la PCM. La bomba mecánica entrega alta presión controlada por la PCM y el solenoide regulador de presión. Al seguidor de levas de la bomba mecánica lo empuja el lóbulo del árbol de levas de admisión. Observen cómo la bomba mecánica contiene el solenoide regulador de alta presión y el seguidor del árbol de levas. El inyector GDI es una bobina solenoide dosificadora de combustible en tiempo de micras a milisegundos y volumen en centímetros cúbicos. Observen el gráfico de las partes del solenoide con bobina única y con bobina dual. Dependiendo del vehículo se coloca este tipo de bobinas. La PCM controla los dos cables del inyector GDI, energizando el lado positivo con 65 voltios para abrir y sostener la aguja en amperaje escalonado de la inyección. Observemos las partes del inyector solenoide. Los controladores driver de la PCM envían pulsos de positivo a negativo a los inyectores GDI bajo el principio de descarga capacitiva. Por el pin positivo envía 65 voltios al inyector GDI y por el pin negativo la PCM recibe 65 voltios. La activación del inyector GDI tiene un tiempo de energizado corto y preciso en microsegundos a milisegundos. El circuito positivo del inyector descarga un voltaje capacitivo con 65 voltios positivos. Circuito negativo lo hace de manera escalonada: abertura en 65, amplificación en 60 voltios, sostenimiento en 12 voltios. Ambos mantienen abierta la aguja. Cuando se colapsa el campo magnético se produce un voltaje de menos 60 voltios a la PCM. Observe cómo funciona en el gráfico. Recordemos los patrones de ondas del inyector EFI. Esto manejan 12 voltios. Inyector con abertura de interruptor saturado, inyector con abertura de saturado y sostenimiento, y saturado y modulación de pulso de inyección. El patrón de ondas del inyector GDI es diferente. Abre a 65 voltios, más o menos 6.7 amperios, cada 60 voltios, más o menos 6.4 amperios, y termina en 13.5 voltios, más o menos 5.1 amperios. Es decir, tiene modulación de pulso al final. Para medir el patrón de ondas del inyector GDI por el lado positivo, coloque el osciloscopio y la punta hacia el lado positivo por la llegada de los 65 voltios al inyector. El patrón de onda se corresponde como se ve en el gráfico. Ese es el tiempo de duración de inyección. Para medir el patrón de onda de inyección GDI en el lado negativo, coloque el osciloscopio, la punta del osciloscopio hacia el lado negativo, hacia el lado del driver.
y el patrón de onda se comporta como se ve en el gráfico. Para medir el patrón de onda del inyector GDI para corriente positiva, coloque la pinza perimétrica del osciloscopio en el lado positivo. Debe leer aproximadamente 6.7 amperios. Y el gráfico del patrón de onda corresponde como se ve en el gráfico, y la duración debe estar alrededor de 0.5 a 5 milisegundos. Para medir la resistencia del inyector GDI entre 1.2 a 3.8 ohmios, usted debe retirar el inyector GDI o medirlo directamente en el banco del motor. Debe estar parejo. La ley de Ohm afecta la marcha ralentí del motor estable. Un ejemplo de diagrama eléctrico es el Chevrolet Cobalt 2009 con inyectores GDI. Observen el gráfico de la funcionalidad del inyector GDI. Alimenta por positivo y aterriza por negativo. Los fabricantes de inyectores GDI más populares son Delphi, Denso, Hitachi, Bosch, Siemens. Delphi y Denso son más conocidos con el concepto de orificios múltiples. Hitachi usa el concepto de apertura hacia afuera y Bosch usa el concepto de apertura hacia adentro. Observen en el gráfico los ejemplos de inyectores GDI. En una combustión estequiométrica de mezcla homogénea, el inyector GDI usa tobera de 6 orificios para abrirse con una aguja dosificadora, rociando el combustible alrededor de la cámara de combustión, como se ve en el gráfico. En una combustión estequiométrica de mezcla estratificada, el inyector GDI usa una tobera de 1 a 3 orificios centrados para abrirse con una aguja dosificadora, rociando el combustible hacia la punta de la bujía. Esto se ayuda con la geometría de la cabeza del pistón. Observen el gráfico. En una combustión casi estequiométrica de mezcla de alta potencia, la aguja dosificadora puede haber otra aguja o doble aguja. En una tobera de 6 orificios del inyector GDI puede tener al menos 1 o 2 solenoides para dosificar el combustible alrededor la cabeza del cilindro. Los inyectores GDI con múltiples orificios y orificios centrados dispersan en diferentes ángulos el combustible dependiendo del diseño de la cámara de combustión. Observen en el gráfico un inyector GDI con 3 posiciones de penetración. Los inyectores GDI con múltiples orificios están diseñados para ubicarse en la cámara de combustión, pulverizan y distribuyen el combustible en la configuración diseñada. Por ejemplo, inyección simétrica o inyección asimétrica en los orificios de la tobera, como ustedes pueden ver en el gráfico. Hay en el mercado diferentes tipos de inyectores GDI en diferentes tipos de motores. Por ejemplo, el motor 3.2 litros y 3.6 litros 6 de Audi tiene instalados diferentes posiciones los inyectores GDI en la culata debido al diseño de la cámara de combustión. En el mantenimiento, cuando retire los inyectores GDI, evita lesiones personales y daños en el motor por fugas de combustible de alta presión o por descargas eléctricas que puedan causar un incendio. Revise el procedimiento manual de taller para ese vehículo. Observen en el gráfico las precauciones que trae el manual en casos de incidentes. Hay un método para despresurizar el sistema de combustible GDI. Revise el procedimiento del manual de taller. En el video anterior ya se enseñó este procedimiento, aunque lo vamos a repetir ahorita. Desconecte el fusible de baja presión a la bomba eléctrica del tanque. Haga funcionar el motor hasta que se detenga y repita el procedimiento. También lo puede hacer en cohedo con los comandos activos del escáner sin encender el motor. Los inyectores GDI también requieren de mantenimiento como si fuera un inyector EFI. Limpieza de hollines, de gomas de combustible y combustión. Se reemplazan los horrines y se reemplazan las arandelas. Los horrines de los inyectores GDI, para no deformarlo en el montaje, se usan herramientas especiales. Se ve en el gráfico de herramientas especiales de la Ford Motor de OTC o Kenmore. Las herramientas para desterrar los horrines de los inyectores son para cada modelo de vehículo y marca. Son específicos por modelo y marca de motor. Las herramientas OTC y Kenmore son muy utilizadas en las marcas americanas, europeas y asiáticas.
Veamos ahora un video de cómo se utiliza estas herramientas. Si usted no utiliza esta herramienta, lo más probable es que deje deformados los hornines y las arandelas en los inyectores, con probables fugas en el motor. También en el mantenimiento está emplear la máquina de limpieza de inyectores GDI. Prueba el estado de la bobina, revisa el patrón de rocío, revisa las fugas, prueba el ancho de pulso de inyección y prueba el caudal. Usted debe usar una lógica para el mantenimiento de los inyectores GDI antes de llevarlos a la máquina de limpiar inyectores. Hacer un diagnóstico eléctrico, hidráulico y mecánico, una limpieza externa del cuerpo, una prueba inicial en la máquina de limpiar inyectores, enumerar los cilindros, una limpieza con ultrasonido y una prueba final en la misma máquina para saber si los inyectores pasan o no pasan. Algunos códigos de falla de los inyectores GDI son P0201, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, numerados por cilindros, circuitos abiertos. Siga el paso a paso del manual de taller para resolver este problema. Si usted tiene experiencia resolviendo ya sistemas eléctricos, aplique técnicas de circuitos abiertos para resolver estos códigos de falla. También le dejamos la tabla de conversión de presión de bar a PSI y de megapascal a PSI. Suscríbete a nuestro canal, dale like, añade tu comentario. Contáctanos a través de la web bernalempresariowis.com, Bernal Empresarios. Tenemos este mes promocionado los 4 niveles de formación de Full Injection con un precio muy módico. Contáctanos, te vas a sorprender. Muchas gracias.